A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Año de 1852. Hay graves problemas políticos en Francia. Un periodista opuesto al gobierno tiene que abandonar el país con su esposa y sus 5 hijos. Entre los niños hay uno de apenas 4 años. Se llama Paul. Esa familia sin mayores contactos cruza la mar inmensa y llega hasta Perú. 2 años más tarde, aquel padre muere. Y la viuda, con sus 5 huérfanos, regresa a París, donde contra viento y marea, trabajando como modista, sostiene a su familia. Ahora Paul, aquel niño, es un adolescente. Tiene 17 años y ha sido rechazado en la escuela náutica. Años después, el mundo lo conocerá como Paul Gauguin. Buscándose la vida, Paul Gauguin se convierte en exitoso agente de bolsa en París. Gana mucho dinero y dedica sus ingresos a un hobby sorprendente para un desalmado financista: a la pintura. Pero parece que el destino de los pinceles y los óleos le tiene un sitial asegurado. Y la crisis económica lo pone en la calle. Y entonces ahora piensa en pintar, pero para poder vivir. Después de muchos oficios, en el alma de Gauguin nacen los duendes del pintor y del viajero, y de nuevo cruza el mar Atlántico con sus pinceles a cuestas. Ahora llega a Panamá y quiere trabajar en la construcción del canal que habrá de unir los 2 grandes océanos, pero la suerte le resulta esquiva. Parece que los dioses de la pintura insistieron en que Gauguin tendría que llegar a ser maestro, y regresa a Francia buscando un triunfo cada vez más esquivo. Allí, ante la crudeza de las circunstancias, decide huir de nuevo, cruzando distancias para llegar a Tahití en el Pacífico. En esa región del mundo, Gauguin inicia un errático peregrinaje hasta que encuentra un amor muy joven para sus muchos años de alcohol y enrancia, para sus muchos años de búsqueda de un reconocimiento que nunca tuvo en vida. Y además encontró todos los colores y los temas primitivos de un trópico lleno de exotismo, que hoy sigue alucinando e iluminando el mundo de la pintura. Y un día como hoy, quizás en brazos de aquel joven amor y en medio del azul inmenso del Pacífico, murió Gauguin. Era un 8 de mayo de 1803. Gauguin dejaba este mundo y entraba en el de la pintura inmortal, con todos los colores de su vida alucinada. Las principales noticias del día. Titulares. Casi 100 jueces y más de 14 millones de dólares se requerirán para aplicar mandato de la consulta popular. Movimiento Construye pide que el tema de Olón se trate en el Pleno de la Asamblea Nacional. La Cámara de Comercio de Quito se retira del Comité Empresarial Ecuatoriano. En el segmento de opinión, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En política internacional, Día de la Libertad de Prensa. Los editoriales serán de Emilio Palacio, Victoria y Vergüenza. Noticias del día. Casi 100 jueces y más de 14 millones de dólares se requerirán para aplicar mandato de la consulta popular. Alrededor de 100 jueces especializados en materia constitucional se necesitarán a escala nacional para aplicar uno de los mandatos de la consulta popular, según informó el Consejo de la Judicatura. Los magistrados serían destinados para las salas especializadas en materia constitucional a las 5 provincias en las que mayor cantidad de estas causas de este tipo se presentan. La entidad calcula que se requerirán 43 jueces para unidades judiciales y otros 48 para tribunales de sala de corte provincial. A su vez, esto requerirá un presupuesto de entre 14 millones de dólares y 15 millones solo para gasto corriente, si se toma en cuenta que se requerirá como personal de apoyo 129 para unidades judiciales y 192 en corte provincial. Se determinó que únicamente estas salas estarán ubicadas en las provincias de Azuay 10, Guayas 12, Manabí 6, Tungurahua 4 y Pichincha 11. La institución plantea que el gobierno les entregue en comodato algunas edificaciones para este fin.
Las autoridades esperan que estas judicaturas especializadas estén listas en mayo del 2025 y que los nuevos magistrados sean posesionados por el nuevo Consejo de la Judicatura. En cuanto al concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia, el presidente de la Judicatura, Ramiro Román, detalló en rueda de prensa que de los 266 postulantes, unos 173 pasaron a la fase de méritos y oposición. Movimiento Construye pide que el tema de Olón se trate en el Pleno de la Asamblea Nacional. El legislador Paul Buestán, integrante de la bancada del Movimiento Construye, presentó un pedido de cambio del orden del día en la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional del miércoles 8 de mayo de 2024 para que se debata sobre las denuncias de la construcción presuntamente ilegal de un complejo inmobiliario en la comuna de Olón, en Santa Elena. Dicha edificación es propiedad de una compañía en la que supuestamente tendría acciones la primera dama Lavinia Balbonesi de Novoa. La denuncia se conoció a través de las redes sociales en los últimos días. En el oficio presentado, Construye solicita al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, que se incluya en el orden del día de la sesión de este miércoles 8, convocada para las 10 de la mañana, el debate de un proyecto de resolución para que la ministra del Ambiente, Transición Ecológica y Agua, Sade Fritchi, comparezca en el Pleno para explicar sobre la entrega de licencias ambientales para construcción en un área protegida de la provincia de Santa Elena. Este pedido para investigar este caso se suma al que ya hizo la tarde del pasado 6 de mayo la asambleísta del correísmo Yajaira Urresta y agregó que la cartera de Ambiente deberá explicar bajo qué criterios se están invadiendo nuestros manglares. Espero que la señora ministra del Ambiente, dijo la diputada, venga a la asamblea a rendir sus versiones. La Cámara de Comercio de Quito se retira del Comité Empresarial Ecuatoriano. La Cámara de Comercio de Quito se retira del Comité Empresarial Ecuatoriano, confirmó la presidenta del gremio, Mónica Heller, en un evento con la prensa en la mañana de este 7 de mayo. Hemos tenido profundas discrepancias en el sector privado que nos llevaron a retirarnos del Comité Empresarial Ecuatoriano. Uno tiene que ser y parecer. Esta Cámara se comporta a la altura de lo que el país necesita, dijo Heller. La representante gremial explicó que la Cámara de Comercio de Quito no estuvo de acuerdo con las demandas de inconstitucionalidad presentadas por las cámaras de comercio e industrias de Guayaquil a la reforma tributaria con la que se aprobó el alza del IVA. Hace 5 días atrás, la Corte Constitucional admitió a trámite una demanda de inconstitucionalidad contra ley para enfrentar el conflicto armado interno, que permitió el alza del IVA y el cobro de estas contribuciones. Esta fue presentada por la Cámara de Comercio de Guayaquil. Heller añadió que a nadie le gusta pagar impuestos y probablemente hay un fondo de verdad en la demanda de inconstitucionalidad, pero esa decisión nos permitió acceder al apoyo de los multilaterales y pagar los atrasos. Apoyar la reforma era el menos malo de los escenarios. No podemos circunscribirnos a lo que nos gusta o no, pero lo que estaba en riesgo era más grande: desdolarizar, quedar aislados en los mercados y no poder solventar déficit inmenso del presupuesto. Hubo diferencias con el Comité Empresarial Ecuatoriano. Habiendo aprobado impuestos que no nos gustan, jamás habríamos boicoteado desembolsos de los multilaterales como habrían hecho otros gremios. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador, para hablar acerca del precio de los combustibles y la focalización de los subsidios. Veamos la nota. El decreto 254 emitido por el presidente Novoa el fin de semana es bastante, yo diría, general. Habla enfáticamente de designar esta comisión interinstitucional conformada por principalmente Ministerio de Energía, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Transporte, Ministerio de la Producción, bueno, y alguien más, para hacer una política de estabilización de precios, ¿no? Pero, ¿qué precios se van a controlar si los precios están congelados, ¿no? Así es. Entonces, como usted bien menciona, implícitamente se estaría hablando de la
eliminación de los subsidios. Más bien, nosotros pensamos que el decreto debería ser más directo, ¿no? Sí, aquí hay dos cosas que está hablando ya desde mucho tiempo atrás. Como usted también mencionó, esto ya viene de años, ¿no? Desde la época de Lenín Moreno, incluso mucho tiempo atrás se hablaba ya de la eliminación de los subsidios. Entonces, hay dos cosas que deberían estar muy claramente definidas. Es implícito que si se va a controlar precios, pues evidentemente va a haber una eliminación de los subsidios. Se habla de los combustibles en general, ¿no? Pero recordemos que combustibles también son el diésel y el gas. Aunque bueno, el presidente ha sido enfático en que eso no va a tocar, porque obviamente se le incendia el país, como ya ha pasado. Por supuesto, pero en el decreto no dice así. El decreto es amplio, habla de los combustibles, ¿no? Entonces, sí, el presidente habló, de hecho en febrero anunció que pensaba hacer una eliminación de los combustibles extra y Eco 85 en febrero. Nosotros en enero habíamos hecho declaraciones en rueda de prensa y habíamos mencionado que enero era el momento preciso para comenzar la eliminación de los subsidios, ya que el diferencial entre precio subsidiado y no subsidiado era solamente 25 centavos por galón. E incluso habíamos recomendado la aplicación, ¿no? Que fue una recomendación nuestra, nunca fue una declaración del Estado, ¿no? Que generó polémica unos 2 meses después, por una declaración que hizo algún distribuidor, ¿no? Erróneamente. Pues nuestra recomendación había sido que se aplique, por ejemplo, 10 centavos por mes, porque eso ya había tenido éxito anteriormente. Recordemos que casi durante un año, en la época de Lenín Moreno y parte de Guillermo Lasso, la ciudadanía sí aceptó un incremento de 10 centavos por mes en las gasolinas extras. Entonces, si es que se va a eliminar subsidios, por un lado, que está implícito en el decreto, pero no se dice, también debe aplicarse simultáneamente la focalización, ¿no? Para evitar que eso vaya a afectar a los sectores más vulnerables. En el decreto hay una frase que no se le entiende muy bien. Habla que se priorizará la dimensión distributiva para apoyar la estabilización de precios. Eso es bastante ambiguo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué significa? ¿Usted cómo le entiende? Traduzcamos un poco lo que dice este decreto. Bueno, definitivamente nosotros no lo entendemos, porque ¿cómo puede, ¿no?, la priorización, ¿no?, de una dimensión distributiva apoyar a la estabilización de precios? No lo entendemos. Este es un punto que debe aclararlo la autoridad. No son dos temas que estén relacionados. Una es la estabilización de precios y otra es la priorización de la dimensión distributiva. ¿A qué se refiere, no? Entonces eso es algo que debe ser aclarado. Nosotros pensamos que sería un error no involucrar al sector más importante en la comercialización de combustibles, que somos nosotros. Nosotros vendemos el producto estatal a través de la red de 1.200 estaciones de servicio, ¿no?, que representamos, ¿no? Y no se nos incluye en esta toma de decisiones cuando tenemos propuestas sumamente beneficiosas para todos, tanto para el Estado como para el consumidor y también para los distribuidores. En Impacto Informativo, Ramiro Rivera, analista político, habló sobre Ecuador versus México en el Tribunal de La Haya. Veamos la nota. Es increíble la desvergüenza del gobierno de López Obrador, porque ¿quién es el que inicia la violación de acuerdos y de principios del derecho internacional público? Es López Obrador. Un principio inamovible es que usted respete la independencia de un país y no se intrometa en política interna. Lo que él dijo es que el presidente actual del Ecuador había ganado porque lo asesinaron a un candidato y eso impidió la victoria de la candidata del señor Correa. Cuando los ecuatorianos saben que la lucha de Villavicencio fue contra la corrupción y contra la maquinaria de corrupción liderada por el señor Correa. López Obrador comete otra violación flagrante, violando el principio de no intervención en asuntos de política interna de otro país,
al acusar a nuestro país de fascista. Tercero, viola flagrantemente el artículo 3 del Acuerdo de Caracas de 1954 sobre el asilo político al permitir el acceso a su embajada y luego otorgarle el asilo a quien había cometido delitos comunes, procesado, juzgado y sentenciado por asociación ilícita, por soborno y luego por eventual peculado, a quien había salido de la cárcel con el dinero de la mafia, de tal manera que no solamente que violó ese artículo 3 del Acuerdo de Caracas, sino también ha violado, diríamos, hay un acuerdo o la Convención de Ginebra sobre los tratados. Y en esa Convención de Ginebra, el artículo 26 señala que deberá interpretarse el artículo 3 y los documentos e instrumentos de política internacional de conformidad con lo que se denomina en latín la pacta observanda. ¿Qué significa ese principio? Que usted tiene que interpretar el contenido de ese acuerdo en el tenor de su expresión. Y el acuerdo dice que no se admitirá a delincuentes comunes y que la responsabilidad de la agregada, en este caso de la embajadora de México, habría sido invitarle al delincuente que salga de su sede y entregarle a las autoridades ecuatorianas. No lo hicieron. De tal manera que no solamente que violaron ese acuerdo, también acaban de violar el acuerdo de Bogotá, que es resuelto por, diríamos, por los países de América Latina, en virtud del cual las controversias tienen que resolverse en el ámbito continental, pero recurrieron a la Corte Internacional de Justicia, y el Ecuador ha dado su respuesta. El gobierno mexicano violó el Convenio de Viena de 1961, que es el que establece la inviolabilidad y la inmunidad de las delegaciones diplomáticas. Pero la inviolabilidad y la inmunidad son privilegios de las que gozan los diplomáticos, no un delincuente como en este caso Glass. ¿Por qué tanto apuro y por qué tanto interés de López Obrador de que salga el delincuente Glass de la cárcel y llevarse a México? Porque era evidente que el plan era llevársela a México, exactamente como hizo el gobierno de la señora Kirchner con la señora María de Los Ángeles Duarte, que se huyó. Eso iban a hacer. Eso es lo que obligó la incursión de las fuerzas de seguridad del Estado para rescatar a la justicia a un delincuente. Ramiro, la canciller de México, Alicia Bárcenas, dice que el avión mexicano que pidió autorización de aterrizaje en Quito el 5 de abril iba a llevar solo a la embajadora mexicana declarada un día antes persona non grata, ¿no es cierto? Y que Jorge Glass se quedaba aquí en Quito, en la sede de la embajada. Ahora, esto lo dice 6 días más tarde de que en La Haya, la delegación ecuatoriana, con lujo de detalles, ¿no?, haya señalado que México pidió autorización para 2 vuelos, el 5 y el 7 de abril, ¿no? Al menos el 5 de abril con cierta prisa, a las 4 de la tarde del 5 de abril, ¿no?, querían que aterrice en el aeropuerto Mariscal Sucre un avión militar que tiene capacidad para muchas personas, no solamente para una resulta muy holgado. Eso es lo que despierta la suspicacia y la sospecha de las autoridades ecuatorianas, y por eso un poco la justificación de lo que se dio horas más tarde, es decir, la ocupación de la embajada. Esas son las 2 versiones que hay. López Obrador quería hacer, Edgar, exactamente
exactamente lo mismo que hizo en Bolivia con Evo Morales. Envió un avión Hércules. Evo Morales había tenido un conflicto, le importó un comino el pronunciamiento plebiscitario donde se le prohibía la reelección, estaba sometido a la justicia y López Obrador le envió un avión y con vehículo y todo se le fue en su Hércules. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Frente a toda una serie de problemas que tiene el Ecuador, economía, política, cuestiones sociales, seguridad, etcétera, hay alguna noticia que es importante y que es buena noticia para el Ecuador y para su economía. ¿De qué se trata? El Fondo Monetario Internacional y las autoridades del Ministerio de Finanzas han anunciado que han llegado a un acuerdo técnico para acceder a una línea de crédito que es una nueva línea creada por el FMI para ayudar al Ecuador y para financiar un programa económico. El monto será de aproximadamente 4.000 millones de dólares. Y los desembolsos durarán 4 años, porque 4 años es el programa económico aprobado por el Fondo Monetario Internacional en sus discusiones con el gobierno ecuatoriano. El plazo de esto no es 4 años, es mucho mayor, más de 10 años plazo, y las tasas de interés son bajas, ¿sí? Pero digamos, ¿cuáles son los grandes objetivos de este programa que el Fondo Monetario está apoyando? Sencillamente hay objetivos muy generales, entre ellos, por ejemplo, la consolidación fiscal o la sostenibilidad fiscal, como se dice. El segundo gran objetivo es sencillamente proteger la solidez de la macroeconomía ecuatoriana. Y el tercero, sencillamente, hay objetivo sencillamente de crear condiciones adecuadas para el crecimiento de la economía y la creación de empleo. Son objetivos generales. No se puede, y todavía el FMI ni el gobierno han podido definir cuáles son las acciones concretas, específicas de política económica y financiera que contiene el programa. Eso se lo va a hacer una vez que el directorio del Fondo Monetario Internacional apruebe la operación de como 4.000 millones de dólares para Ecuador. Y el directorio, yo creo que lo va a aprobar porque la directora gerente junto con sus técnicos sencillamente van a recomendar al Ecuador por todo lo que Ecuador está haciendo en materia de consolidación fiscal. Y en un par de semanas aproximadamente habrá la aprobación del directorio del FMI con sede en Washington. Y ahí es donde se va a conocer en forma muy específica. Pero la pregunta es, ¿qué podemos nosotros comentar de lo que va a contener? ¿Qué medidas específicas? En primer lugar, con respecto a la conciliación fiscal. Ya se han creado impuestos, y eso lo ha visto con buenos ojos los directivos del FMI. El impuesto al IVA está en vigencia al 15%, y también está en vigencia la creación que la Asamblea aprobó para que los bancos y las grandes corporaciones paguen un impuesto a las utilidades adicionales. Entonces, las recaudaciones tributarias por esas medidas del pasado sencillamente van a aumentar este año y van a financiar por una parte de las políticas de seguridad que tiene el gobierno nacional como para reducir la brecha fiscal. Nuevas condiciones para que haya nuevos impuestos no da, pero sí reformas a la ley del SRI para fortalecer mucho más su tarea de combatir la evasión tributaria, y eso es positivo en todas partes del mundo. Pero aparte de eso, ¿qué más puede haber? En lo que es sostenibilidad fiscal, uno tiene los subsidios de combustible. El presidente ya dijo que van a tomar decisiones para focalizar
Y yo estoy seguro que el FMI ha aceptado un programa de focalización para ir incrementando el precio de los combustibles y reduciendo el déficit lento y gradualmente, no de un solo golpe, perdóneme la expresión. Y eso va a ser muy importante, pero también hay en materia de subsidio lo que es energía eléctrica, ¿sí? Entonces la política de subsidio yo creo que va a ser parte del programa. Pero aparte de eso, yo creo que hay otro tema más que tiene que ver con el sistema de seguridad social. Yo estoy seguro que el FMI apoyará esta reforma estructural importante. Y ya el presidente del Seguro Social dijo que están trabajando para presentar a la Asamblea Nacional antes de este fin de año, antes de diciembre, un proyecto de ley para la reforma del sistema. Y ya hemos dicho en programas anteriores de que el sistema actual no se sostiene financieramente. Pero ese es otro punto, digamos, que yo asumo que tiene que estar en el programa económico y por las cuales también el Fondo Monetario está ayudando en el financiamiento. Pero aparte de eso hay la flexibilización laboral y hay que tener presente la decisión que tomó el pueblo ecuatoriano en las consultas y en el referéndum, ¿sí? Pero hay espacio todavía para una reforma laboral sin violar constituciones ni leyes anteriores. Pero digamos, se necesita crear más condiciones, aparte de la estabilidad macroeconómica, se necesita crear condiciones ¿para qué? Para que la economía crezca, para que haya más empleo. Y las reformas laborales, en una u otra forma, tienen que darse, sin considerar, naturalmente, sin desconocer, perdóneme, la decisión del pueblo ecuatoriano en la consulta sobre esta materia. Pero hay otras formas de flexibilizar el mercado laboral. Pero aparte de eso, amigos, se necesita, ¿qué cosa? Se necesita que la inversión pública pueda crecer. Y una parte de esos préstamos del FMI sencillamente se tienen que utilizar para financiar ciertos proyectos y no solamente para pagar deuda externa al mismo Fondo Monetario o otros atrasos que tiene el gobierno nacional. Pero complementariamente con eso, la Corporación Andina de Fomento ha dicho también que está aprobando $800 millones de crédito al gobierno ecuatoriano para financiar una serie de proyectos muy adecuados para el desarrollo del Ecuador. Estimados amigos, hay algunas personas que en el sector privado, sector sindical, sector político, que van a oponerse a un acuerdo de esa naturaleza. Alguna gente dirá más deuda sobre más deuda sobre más deuda. Pero lamentablemente pues se necesita más liquidez en la economía ecuatoriana. Y en dolarización la liquidez adicional viene desde afuera. Ya no solamente es aumentar las exportaciones petroleras, las exportaciones en general, abriendo más mercado. Y aquí el gobierno en esta materia está haciendo algo adecuado, abrir más mercado. Ya entró en vigencia el acuerdo con China continental y las exportaciones ecuatorianas de ese mercado van a crecer. Pero como hemos dicho anteriormente, se necesita un acuerdo comercial, un tratado de libre comercio con la India, para abrir más mercado, más exportaciones, y eso en una otra forma debe estar, supongo yo, pues en forma directa o indirecta en el programa económico del gobierno. Amigos, también se va, creo yo, un punto que es importante. La banca está bien, entonces yo creo que también habrá un apoyo ¿para qué? Para apoyar la estabilidad bancaria. La banca está sólida, pero hay que volverla mucho más sólida. De tal manera que es buena noticia el crédito del Fondo Monetario Internacional por alrededor de $4.000 millones a largo plazo y el préstamo también de la Corporación Andina de Fomento de 800 millones. Eso va a dar más liquidez a la economía ecuatoriana y creará condiciones para que la economía crezca mucho más de lo que estaba previsto y crear mucho más empleo. Amigos y amigos, gracias por estar con nosotros, pero era necesario indicarles esta noticia positiva para su economía y para el país. FMI y Corporación Andina de Fomento. Gracias amigos, nos veremos la próxima semana. Global Hoy con Alan Carney. Día de la Libertad de Prensa. El 3 de mayo fue declarado por la ONU como el Día de la Libertad de Prensa en 1994
Poco tiempo después de la disolución del Imperio Soviético, en un momento de expectativas de democratización de la información en todo el mundo. La cobertura de Internet estaba ya en marcha, así como la revolución que se estaba produciendo en las comunicaciones con el vertiginoso desarrollo del teléfono celular. Se hablaba del impacto que el acceso universal a la información produciría en términos de la libertad individual, al poder cada persona ser su propia agencia de prensa. Algunos hasta quisieron ver en estos procesos conjuntos la sentencia de muerte del autoritarismo y de los poderes omnímodos y arbitrarios. Necesariamente debemos reflexionar acerca de una obvia dicotomía que surge del cambio tecnológico tan acelerado en estos ámbitos. Tanto Internet como las comunicaciones son fenómenos globales, mundiales, pues afectan prácticamente a todo el género humano. Para estas fechas se estima, por ejemplo, que hay más teléfonos celulares que personas en el mundo. Para ser más precisos, el doble, según datos de 2022. Para 2025 se estima en 18.000 millones el número de dispositivos celulares en el mundo. Esta cifra tiene una importancia enorme y evidente ante la realidad de que hoy en día las redes sociales se han convertido en la principal fuente informativa del mundo, muy por encima de periódicos u otros medios escritos, de la radio o de la televisión, que han quedado cada vez más rezagados. En cuanto al Internet, el 66% de la población del mundo, esto es, 2 de cada 3 personas, tienen acceso a Internet para un sorprendente total de 5.350 millones de personas. Con estas herramientas, cabría suponer que la libertad de prensa en el mundo debería estar en un auge sin parangón en la historia, dada la presencia en esa esfera informática de tantas personas como las que habitaban el planeta cuando se instituyó al 3 de mayo como el Día de la Libertad de Prensa. Esta esfera de globalidad se complementa con la económica y comercial, que también por esa fecha estaba acelerando el crecimiento de la producción de un amplio universo de bienes por la relocación de las fábricas de todo tipo, occidentales y japonesas, en países donde la ventaja económica de instalarlas aseguraba una rentabilidad muy superior al reducirse en gran medida los costes y riesgos laborales. La condición indispensable de factibilidad para este proceso pasaba por facilitar toda la logística necesaria para el transporte y la gestión portuaria, física y administrativa, y un marco legal propicio, concretado en la gran cantidad de acuerdos multinacionales de libre comercio que empezaron a firmarse de manera general. Esta espectacular dinámica provocó cambios en el mundo de una profundidad y calado que recién se están comprendiendo del todo, particularmente en aquellos países que por su decisión política aceptaron asumir en ese momento el reto del cambio. El de China es el más emblemático, pero en forma alguna el único, pues India, parte del sudeste asiático, Corea del Sur o Taiwán, también logran que sus economías crezcan a unos ritmos que no parecían posibles. Este mundo global, globalizado al punto que hoy se encuentra, se ha producido dentro de un entorno que en una medida notable tiene unas perspectivas cerradas y arcaicas, como es el del Estado-Nación, surgido
en la Europa del siglo XVIII tras la paz de Westfalia, basada en los conceptos del nacionalismo, lingüísticos, raciales y religiosos, alrededor de los cuales se creaban universos cerrados, entre quienes frecuentemente se producían conflictos cada vez más graves y generales. El Estado-nación es la estructura política que se extendió a menudo arbitrariamente por todo el mundo y cuya expresión más visible es la ONU. Nos hallamos entonces en la dicotomía de la que hablara al inicio, un momento de cambio en el que concepciones distintas buscan por su lado imponerse. La información, las comunicaciones, la esfera del conocimiento, evidentemente no pueden ser ajenas a esta realidad y dentro de estas la difusión de esa información en cuanto sea relevante o importante para quien la recibe. El papel de la prensa pasa justamente por esa esfera y en la medida en que el planeta entero ha cambiado con la alfabetización de una elevada proporción de su población, ese papel alcanza a una enorme cantidad de personas cada día, en los más diversos sitios. La ilusión que en 1994 hiciera pensar en que las nuevas tecnologías informáticas y de las comunicaciones significarían el final de los autoritarismos y de las dictaduras, se demostró lamentablemente infundada. Los estados nacionales lograron, apelando a mecanismos psicológicos que ya se han demostrado eficaces, crear barreras y nuevas murallas para evitar el libre flujo de la información ante el carácter subversivo que ésta tiene, particularmente en sociedades en las que los conceptos democráticos nunca han sido parte de sus cosmovisiones. Pensemos que incluso en el mundo occidental, del que provienen en gran medida las ideas de libertad y derechos humanos individuales, parte esencial de los cuales son las de información, opinión y en medida final pensamiento, la libertad de prensa ha sido y es todavía, en muchos países supuestamente democráticos, objeto de agresiones por parte del poder político o de grupos criminales que ven en ella, con razón, al enemigo al que se debe destruir, pues estorba a cada uno en sus particulares, pero cada vez más cercanos y comunes objetivos. Hace un siglo, año más o menos, la libertad de prensa, de opinión y de pensamiento fue el principal objetivo de las nacientes dictaduras europeas, la comunista en la recién formada Unión Soviética y los fascismos italiano y alemán, que son perfectamente conscientes de cuán importante es el control total de la prensa y de la información. Esa misma concepción es la que los actuales autoritarismos mantienen en sus ámbitos de acción. China se inspiró en su pasado de aislamiento para, en reemplazo de su pétrea gran muralla, instalar una, nada menos que de fuego, para evitar que puedan llegar conceptos tan peligrosos como los de la libertad, la democracia o los derechos de las personas, o de los horror de horrores, límites al poder del Estado. La esperanza de una apertura democrática rusa, tras el final del oprobioso régimen soviético, muy pronto se frustró con el retorno de la policía secreta al poder y el generalizado amordazamiento de cualquier opinión contraria con el habitual expediente del encierro en el Gulag, cuando no el asesinato puro y duro. No son alentadores los indicadores globales de libertad de prensa. Más de la mitad de la población mundial vive bajo regímenes que la limitan severamente o simplemente no la conciben, como Corea del Norte.
Apenas el 8% de la población del mundo disfruta de una prensa que informa libremente, aplicando los criterios básicos de verificación de fuentes o explicitando las opiniones expresadas. Para una democracia funcional, la prensa libre es fundamental. Hacerse los desentendidos es hacerle el juego al autoritarismo con todos sus disfraces, desde el populismo hasta las dictaduras. Muchas gracias. Editorial. Victoria y vergüenza. Emilio Palacio, La Hora. De nuevo le escribo para felicitarlo, ahora por la goleada que el miércoles le metió nuestra representación diplomática al socio de los delincuentes mayores, Manuel López Obrador, en la cancha de la Corte Internacional de Justicia. La brillante exposición del embajador Andrés Terán Parral y su equipo le rompió la nariz a los que sostienen que el artículo 22 de la Convención de Viena, que prohíbe la intervención en las sedes diplomáticas, es algo así como un postulado matemático que no necesita ser contrastado con la realidad. Olvidaron que el alma de la ley no está en la lógica, sino en la experiencia, como escribió el expresidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Oliver Wendell Holmes, Jr., y de allí que los jueces no deban comportarse como robots, ignorando el sentido común, el bien mayor y las circunstancias. Esto último fue precisamente lo que hicieron Terán y su equipo. Demostraron con pruebas fehacientes cómo Ecuador hasta el último minuto trató de no seguir por el camino que había escogido meses atrás el gobierno mexicano cuando violó la Convención de Viena al darle refugio a un delincuente vinculado al narcotráfico. Lamentablemente llegó un momento en que se evidenció, más allá de toda duda razonable, que lo que pretendía López Obrador de manera ladina y mentirosa era facilitar la fuga del delincuente para que siga haciendo daño desde el extranjero, y fue entonces, y solo entonces, cuando el Ecuador actuó para evitar un mal mayor. Me permito aconsejarle, señor presidente, que no le dé importancia a los que no quieran reconocerle este logro extraordinario con el pretexto de cualquier error de menor cuantía. La cochina envidia es lo que más sobra en este mundo, y eso se demuestra a cada rato. Fíjese cómo casi al mismo tiempo en que se producía la victoria del miércoles pasado, se levantaba en nuestro país una campaña soterrada de mentiras e infamias, que seguramente ya habrá llegado a sus oídos, contra la señora fiscal general Diana Salazar, acusándola de promover secretamente su candidatura presidencial con actos masivos de respaldo en las calles, a pesar de las reiteradas declaraciones de ella, negando categóricamente esa posibilidad. Lamentablemente, ese es el Ecuador que heredamos de los Correa y los Glass y que tanto extraña López Obrador. A los inmorales se los ensalza y se los premia. A los que defienden a la patria se los cubre de sombras, sospechas y amenazas. Aún así, quisiera aclararle, señor presidente, que el que propuso que se realicen actos de respaldo a la fiscal general fui yo, sin consultarle en ningún momento a la fiscal general, a la que no le conozco ni he tenido el gusto de saludarla. De tal manera que esa gente infame debería dedicar su tiempo a desacreditarme a mí y no a la mujer valiente que hoy encabeza la lucha contra la corrupción. La idea de las demostraciones de respaldo prendió de inmediato, con actos cada vez más masivos, en los que todos hemos acordado un solo mensaje: advertirle a las mafias de la Asamblea Nacional que no permitiremos que acusen y peor aún que condenen a la señora fiscal. Aún así, es nuestra obligación desvirtuar completamente esas infamias, y para eso me atrevo a hacerle una sugerencia. Adviértale a su círculo cercano de que se cuiden muy bien de sumarse a esa campaña y que en su lugar más bien le presenten propuestas jurídicas que permitan la prórroga del mandato de Diana Salazar. Esas propuestas las podrían presentar sus partidarios en la Asamblea, o de ser necesario, los candidatos asambleístas del partido de gobierno para las próximas elecciones. Estoy convencido de que con una bandera así, el triunfo de sus asambleístas será tan resonante que no habrá fuerza alguna que pueda impedir esa reforma. Emilio Palacio, La Hora. Noticias internacionales. Xi Jinping pide el cese de la guerra mundial durante los Juegos Olímpicos de París.
El presidente de China, Xi Jinping, dice que su país está dispuesto a trabajar con Francia para lograr un cese de la guerra global durante los próximos Juegos Olímpicos de París. En una conferencia de prensa, Xi dijo que su país ha estado desempeñando un papel activo en el logro de la paz en la guerra en Ucrania. Sin embargo, China reclama neutralidad en el conflicto de Ucrania por los lazos de amistad que unen a China y Rusia. 世界很不太平。作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，中国愿同法方一道，以巴黎奥运会为契机。 Trade disagreements mark the start of Xi Jinping's, the Chinese president's, two-day state visit to France. But after what the Chinese leader qualified as fruitful talks along with French President Emmanuel Macron, it seems like Beijing is ready to spare the French cognac industry. Indeed, China had threatened to impose very strict tariffs on this very important product for both countries after the EU launched a series of investigations against what they say are market distorting practices by Beijing, like for example flooding the EU market with very cheap electric vehicles. Another very important subject this Monday evening on the table that was discussed, Russia's invasion of Ukraine. President Macron welcomed China's commitment to refrain from selling any more technology that could help Moscow in its war against Ukraine. It also thanked Beijing for supporting its idea of an Olympic truce for all conflicts during the upcoming Paris Summer Olympics. However, it is important to note that not once did Xi Jinping condemn Moscow's full-scale invasion of Ukraine, which was one of Macron's main goals this Monday evening. And after France, Xi Jinping will travel to Moscow-friendly nations such as Hungary and Serbia. And this itinerary is clearly sending a message as the EU is still figuring out whether China should be considered as a strategic partner or, as the US tends to view this nation, a dangerous rival. Sofia Katsenkova reporting from Paris for Euronews. Los ataques antisemitas se han multiplicado en los últimos meses en Austria. El presidente del Consejo Nacional de Austria, Wolfgang Sobotka, ha borrado pintadas antisemitas realizadas en la fachada de una tienda regentada por judíos en Viena. La comunidad judía de Austria afirma haber registrado en los últimos meses un número creciente de casos de ataques antisemitas. Entre tanto, en la capital austríaca se celebra la tercera conferencia europea sobre antisemitismo, donde expertos internacionales debaten medidas para combatir el antisemitismo y desarrollar iniciativas para promover la convivencia con los judíos en Europa. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavolley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas.
El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo,
Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.